Buena tarde. Siendo las 15 horas con 18 minutos del día 12 de agosto del año 2024, damos inicio a la sesión pública de resolución que fue convocada con la debida oportunidad de conformidad a lo dispuesto por los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, sus correlativos 21, fracción tercera, 22, 23, 24, 29 y 30 del reglamento interno que rige a este órgano jurisdiccional. Funge como secretario general de acuerdos por Ministerio de Ley el secretario relator Luis Enrique Jiménez Pinedo, a quien lo solicito, por favor, proceda a verificar la existencia de quórum legal. Con gusto, magistrado presidente. Doy fe que se encuentran presentes en el salón de plenos del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco la magistrada Liliana Alférez Castro, el magistrado Ramón Eduardo Bernal Quesada, ambos por Ministerio de Ley. Y con la presencia de usted, magistrado presidente, hago constar que es suficiente quórum para sesionar en términos del artículo 13 de la Ley Orgánica del Tribunal. Gracias, secretario. En vista de lo anterior y al contar con la asistencia de la magistrada y los magistrados necesarios para sesionar válidamente, se declara la existencia de quórum legal e instalada la presente sesión pública de resolución, en la cual todas las determinaciones que se tomen tendrán plena validez legal. Secretario, por favor, sí va a dar cuenta con el orden del día propuesto para esta sesión. Sí, magistrado. Se tienen programados para ser discutidos en esta sesión pública de resolución 3 asuntos jurisdiccionales, cuyas partes interesadas se precisaron en la convocatoria a la que se le dio publicidad en los lugares que establece la ley, así como en la página web de este órgano jurisdiccional. Es todo lo programado para esta sesión, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Gracias, secretario. Magistrada, magistrado, a su consideración los asuntos listados en la convocatoria, por lo que les solicito se sirvan manifestar en votación económica si están de acuerdo. Gracias. Vista la votación emitida, registren el acta de sesión que el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Tomo nota, magistrado. Gracias. Magistrada, magistrado, por economía en el procedimiento de votación, propongo a ustedes que se dé cuenta de forma consecutiva con los asuntos programados para hoy y al finalizar con las cuentas respectivas, se sometan a discusión y votación de manera conjunta, para lo cual solicito se sirvan manifestar en votación económica si están de acuerdo. Muchas gracias. Vista la votación por unanimidad, se puede dar cuenta de forma consecutiva con los asuntos y someterlos a discusión y votación de manera conjunta. No obstante lo anterior, el resultado sí deberá sentarse de manera íntegra en el acta que se levante con motivo de la presente sesión. Magistrado presidente, se lo registro. Gracias, secretario. Visto lo anterior, y en razón de que el juicio de inconformidad 180 y su acumulado 181, ambos de la presente anualidad, se encuentra turnado a la ponencia a cargo de la magistrada por Ministerio de Ley, Liliana Alférez Castro. Le cedo el uso de la voz, magistrada, para que nos exponga su proyecto de resolución. Gracias, magistrado presidente. Solicito la colaboración del secretario relator José Ángel Jiménez García para que rinda la cuenta del asunto que está a su consideración, señores magistrados. Con autorización del Pleno, doy cuenta con el proyecto para resolver el juicio de inconformidad 180 y su acumulado 181 de este año, promovido por el Partido Movimiento Ciudadano y el otrora candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, mediante el cual impugnan los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento de Guadalajara. En el proyecto se propone declarar entre inoperantes e infundados los agravios planteados por el candidato actor, toda vez que, en esencia, su planteamiento radica en la nulidad de la elección de municipios porque, a su juicio, no se cumplieron las formalidades que constituyen la cadena de custodia de los paquetes electorales respecto de diversas casillas. En la propuesta se considera que, derivado de diversos requerimientos ordenados por este Tribunal Electoral, entre aquel que fue desahogado por medio de la diligencia de extracción de actas de escrutinio y cómputo de los paquetes electorales resguardados por la autoridad responsable, se logró, a través de un ejercicio de recomposición de la votación, que se contaba con material suficiente para considerar que si bien algunos órganos del Instituto Electoral incurrieron en imprecisiones al momento de remitir los paquetes electorales, al cabo del cierre de la votación el día de la jornada electoral,
ello no trascendió a los resultados asentados en las actas de escrutinio y cómputo. Lo anterior se sustenta en alrededor de 20,000 constancias, entre ellas de entrega de recepción de documentación, paquetes, actas circunstanciadas de sesiones colegiadas, centros de recolección y traslado, que en coordinación con el Instituto Nacional Electoral documentaron en todo momento, bajo acuerdos de coordinación, grupos de trabajo y personal calificado, la cadena de custodia de la totalidad de la documentación necesaria para ese gran ejercicio democrático, que es el voto activo de la ciudadanía para elegir a sus representantes. Así es que se corrobora que todo el aparato democrático sigue paso a paso los principios de legalidad y certeza, y que una vez más la experiencia nos demuestra que lejos de minimizar el actuar de la ciudadanía que integra las mesas directivas de casilla, se puede lograr una sinergia equilibrada en coordinación con los servidores públicos de las autoridades electorales, por lo que, a pesar de las inconsistencias que puedan surgir entre una y otra etapa del proceso electoral, se arriba a la conclusión de que los resultados asentados en las actas de escrutinio y cómputo no se encuentran alterados en la inteligencia que proyectan correctamente la voluntad de los electores. De ahí que se proponga esencialmente que los agravios relacionados con la nulidad de la elección de municipios de Guadalajara resulten entre inoperantes e infundados. Por otro lado, en el proyecto se propone declarar que a partir del ejercicio de reconstrucción de la votación de la elección en comento, resulta procedente llevar a cabo la recomposición de aquellos datos asentados en el acta de cómputo municipal, para lo cual este Tribunal Electoral, al concatenar las actas de escrutinio y cómputo aportadas por la autoridad responsable, entre ellas las destinadas para el programa de resultados electorales preliminares, así como las allegadas por los partidos políticos en copias al carbón, derivado de los requerimientos efectuados, así como aquellas extraídas en la diligencia incidental, se concluye que todas ellas comparten un mismo núcleo convictivo al haber sido elaboradas por puño y letra de los funcionarios de mesa directiva de casilla. En ese escenario, resulta conducente modificar aquellos resultados asentados en cero, derivado de la constancia de cómputo de casilla por casilla emitida por el Consejo Municipal, en contraste con las demandadas por ambos actores del juicio de inconformidad acumulado. Así, en la consulta se considera que una vez que este Tribunal Electoral realizó el análisis de las pruebas que obraban en el expediente, resulta viable la recomposición de 61 casillas de la elección de municipios de Guadalajara para quedar como sigue. Votación según el acta de cómputo municipal. Partido Movimiento Ciudadano, 308,021 votos. Coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, 127,657 votos. Coalición Sigamos Haciendo Historia, 287,010 votos. Candidatos no registrados, 678. Voto nulo, 16,257 votos. Total, 739,723 votos. Votación obtenida de la recomposición. Partido Movimiento Ciudadano, 317,062 votos. Coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, 131,468 votos. Coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, 295,241 votos. Candidatos no registrados, 703. Voto nulo, 16,938. Total, 761,412 votos. Cabe precisar que en la elección de Guadalajara, los resultados arrojaron una diferencia de 21,821 votos entre el primero y el segundo lugar, lo que refleja una diferencia del 2,93% respecto de la votación válida, que fue de 743,771 votos. Finalmente, y derivado de lo anterior,
se confirma la declaración de validez de la elección de municipios de Guadalajara, Jalisco, en lo que fue materia de impugnación, así como la entrega de la constancia de mayoría otorgada a la planilla registrada por el Partido Movimiento Ciudadano. En ese sentido, se propone considerar que, dado que los resultados asentados en el acta de cómputo municipal fueron modificados, se ordena al Instituto Electoral lleva a cabo nuevamente el ejercicio de asignación de regidurías de representación proporcional y, si derivado de ello se genera algún cambio, deberá informarlo a ese tribunal electoral dentro de las 24 horas siguientes a que ello ocurra. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Integrantes de este pleno, a su consideración el proyecto de cuenta. No hay comentario alguno. Por favor, secretario, toma la votación. Con gusto, magistrado presidente. Magistrada por Ministerio de Ley, Liliana Pérez Castro. A favor. Magistrado por Ministerio de Ley, Ramón Eduardo Bernal Quesada. A favor. Magistrado presidente, Tomás Vargas Suárez. Acompañando la propuesta de la magistrada Liliana, secretario. Magistrado, registro 3 votos a favor. Gracias, secretario. Vista la votación emitida, registra en el acta de sesión que el proyecto de resolución expuesto fue aprobado por unanimidad de votos. Sí, magistrado, sí lo registro. Gracias. Finalmente, en razón de que los juicios de inconformidad 32 y sus acumulados 69, 70, 75, 76, 78, 79, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 170 y 189, así como el diverso 159, todos de la presente anualidad, se encuentran turnados en la ponencia a mi cargo. Solicito la colaboración de la secretaria relatora M.A. del Carmen Díaz Cortés para que dé la cuenta respectiva del proyecto correspondiente al juicio de inconformidad 32 de esta anualidad. Con gusto, con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta del proyecto para resolver el juicio de inconformidad 32 y acumulados de este año, originados con motivo de las demandas presentadas por el partido político Morena, en las que impugnan los resultados del cómputo distrital de la elección de gubernatura del Estado, efectuado por el Consejo Distrital Electoral, que señala como responsable en cada una de las demandas, y en consecuencia el acuerdo identificado con la clave alfanumérica IEPC ACG-196/2024 del Consejo General del Instituto Electoral Local, por el que efectuó el cómputo estatal, la calificación de esa elección, se declaró la elegibilidad del candidato electo y se ordenó la expedición de la constancia de mayoría relativa. En el proyecto que se somete a su consideración, se analiza el agravio primero, en el cual el actor se duele en los juicios acumulados de la negativa injustificada de recuentos parciales de la votación recibida en casillas y total respecto de la elección de gubernatura del Estado de Jalisco. En el análisis del agravio, se acota que este órgano jurisdiccional ya se pronunció sobre el recuento en resolución interlocutoria anterior, en la cual, atendiendo lo dispuesto por el artículo 637 bis del Código Electoral Local y por no actualizarse las hipótesis previstas en ese dispositivo, determinó que resultaron improcedentes e infundadas las solicitudes relativas a la pretensión de recuento parcial y total que cite el enjuiciante. Debido a ello, se propone que el agravio primero es inoperante, en razón de que lo reclamado ya fue superado en materia de pronunciamiento por este órgano jurisdiccional. En cuanto al estudio conjunto de los agravios segundo y octavo, relativos a la supuesta participación de funcionarios públicos en mesas de trabajo, en los consejos distritales e indebida intervención de servidores públicos al inmiscuirse en las etapas del proceso, del estudio de los mismos se advierte que el actor no señaló hechos precisos ni aportó elementos bastantes que permitan a este órgano jurisdiccional verificar la supuesta participación de funcionarios públicos como representantes de movimiento ciudadano en las mesas y grupos de recuento en los 20 distritos electorales, por lo que se propone que el agravio segundo es inoperante.
Asimismo, en el estudio se concluye que la integración de los consejos distritales con las personas que desempeñaron las consejerías cuestionadas por el actor no constituye la irregularidad que refiere. Por eso se propone que el agravio octavo es infundado. En continuidad, por lo que vea el agravio tercero relativo a casillas impugnadas por el actor por la causal de nulidad de votación recibida en casillas regulada por el artículo 636.1 fracción tercera del Código Electoral Local, del análisis se desprende que es omiso el actor en especificar de manera puntual respecto de cada casilla cuál es y en qué consiste el supuesto error manifiesto en el cómputo de votos y además no precisa cómo es que dicho error alteró sustancialmente el resultado de la votación. Así, falta la materia misma de la prueba, lo que impide a este tribunal electoral abordar el examen de la causal de nulidad como lo marca la ley en atención al principio de congruencia, rector de todo fallo judicial, por lo que se propone que el agravio tercero es inoperante. Por lo que vea el agravio cuarto relativo a supuestas irregularidades graves y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, porque a su decir, la responsable se rehusó a recibir los múltiples escritos de los representantes de los partidos políticos de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco y a responder su solicitud de información sobre paquetes, se estudia a la luz de la causal de nulidad de votación recibida en casillas regulada en el artículo 636.1, fracción décima del Código Electoral Local. En el análisis se concluye que el actor no acredita la existencia de una irregularidad grave al no puntualizar en su escrito de demanda circunstancias de modo, tiempo y lugar del cómo ocurrieron los hechos relacionados con las fallas y señalamientos expresados, ni mucho menos establece la trascendencia que la supuesta omisión generó en la jornada electoral. Tampoco aporta pruebas idóneas y suficientes para soportar sus afirmaciones y en tal tenor no acredita de manera plena que las supuestas omisiones fueran sistemáticas. Así, al no acreditarse el primero de los elementos de la causal, se propone que esta parte del agravio cuarto es parcialmente infundado. En continuidad, por lo que vea las supuestas irregularidades relativas a paquetes electorales, boletas, actas y otras que señala el actor, en la propuesta se analiza que para acreditar el primer elemento de la causal genérica de nulidad de votación recibida en casilla, debía individualizar casillas cuya nulidad pretende, ofrecer las pruebas idóneas y suficientes para acreditar la existencia de irregularidades graves y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, sin que resulte procedente el análisis de cualesquiera hechos alegados como irregularidades en cualquier momento del proceso electoral, sino que es necesario que los mismos se circunscriban a la jornada electoral o a las actas de escrutinio y cómputo. Sin embargo, el actor no individualizó casillas respecto a irregularidades que señala y en las que lo hizo no probó las supuestas irregularidades. Asimismo, refirió inconsistencias que no se vinculan a la jornada electoral o a las actas de escrutinio y cómputo, por lo que se concluye que no se acredita el primer elemento de la causal de nulidad analizada y se propone que lo aquí analizado del agravio es inoperante, dado la deficiente configuración y deficiencia probatoria. En conclusión, el agravio cuarto es parcialmente infundado e inoperante. En continuidad, en el agravio quinto, el actor aduce la supuesta usurpación de funciones de los funcionarios de mesas directivas de casilla, invocando así la causal de nulidad de votación recibida en casilla, regulada en el artículo 636.1, fracción 13º del Código Electoral, sobre la base de que, a su decir, hubo personas que fungieron como miembros de mesa directiva de casilla sin ser de la misma sección o no autorizadas para integrar las mesas, e individualiza varias casillas en cada distrito. En el estudio se advierte que el promovente incumple con la carga procesal de probar, se limita a realizar meras afirmaciones sin fundamento o soporte probatorio, pues solo respecto a un distrito electoral ofreció como prueba el encarte y en ninguno otro de los 20 distritos ofreció como prueba los listados nominales de electores, siendo esta probanza la pertinente y necesaria para el análisis de la causal, pues solo con la verificación de los listados nominales se puede generar certeza a esta autoridad resolutora en su pronunciamiento de que una persona no pertenezca a una sección electoral específica.
En consecuencia, atendiendo al principio de que quien afirma está obligado a probar, el partido político actor incumple en ofrecer elementos probatorios idóneos para verificar si las personas objetadas pertenecen o no a determinada sección electoral, como era su obligación. Por tanto, se propone que el agravio quinto es inoperante. Enseguida, por lo que vea el agravio sexto, se hace valer en el expediente del juicio 32 relativo al Distrito Electoral 14 sobre la supuesta instalación de casillas en lugar distinto al autorizado. Esto es, la causal de nulidad regulada en el artículo 636.1, fracción primera del Código Electoral Local. Se tiene que el actor omite expresar los razonamientos y circunstancias por las cuales considera que se habría actualizado dicha causal. Omitió mencionar de forma pormenorizada las casillas que habrían sido colocadas en lugar distinto al señalado por la autoridad electoral, la sección electoral a la que corresponden, así como los domicilios en donde estos debían ser colocados y donde efectivamente dice que se instalaron. Por lo anterior, se propone que el agravio sexto es inoperante. En el estudio conjunto de los agravios séptimo y noveno, hechos valer en el expediente GIN 170 diagonal 2024, se advierte que el actor refiere supuestas irregularidades siendo las mismas que adujo en sus demandas del juicio GIN 032 diagonal 2024 y acumulados. Esto es, se trata de una reiteración de agravios de los cuales ya han sido materia de pronunciamiento en el estudio del agravio cuarto, de ahí que se propone que los agravios séptimo y noveno son inoperantes. Por lo que vea el agravio décimo, relativo a la supuesta cobertura informativa indebida, a decir del actor, por descalificación política con base en estereotipos de género, configurando violencia de género en perjuicio de la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco y en beneficio del candidato del partido político Movimiento Ciudadano, con la finalidad de influir en el ánimo del electorado. En la propuesta se advierte que el actor pretende que se declare la nulidad de la elección de la gubernatura en el estado de Jalisco basado en meras inferencias, presunciones o especulaciones, ya que sus argumentos carecen de sustento. Lo anterior, porque su dicho no tiene un corroboro con los hechos notorios que tiene a su alcance este tribunal electoral, tal como la resolución emitida dentro del procedimiento sancionador especial expediente 116 de este año, en el que se resolvió como inexistente la infracción en reproche al candidato, una resolución que ha quedado firme. Lo infundado del agravio radica en que el actor incumplió con la carga procesal de probar plenamente que se hubiera realizado una campaña de cobertura informativa en medios de comunicación de forma indebida, en razón de una sistematicidad o reiteración en la programación y espacios informativos o noticiosos, con base en elementos de género, y que por ello haya impactado en la equidad de la elección a la gobernatura del Estado. Así, se propone que el agravio décimo es infundado. Finalmente, por lo que toca al agravio undécimo, el actor en el que adujo una supuesta ilegal declaración de validez de la elección de gubernatura del Estado sobre la base de que el Instituto Electoral Local, en el acuerdo que declaró la validez de elección, fue omiso en pronunciarse sobre sus objeciones y escritos de protesta de conformidad con la fracción segunda del artículo 382 del Código Electoral Local, faltando la exhaustividad en la propuesta, se advierte que las supuestas omisiones alegadas no actualizan una causal de nulidad que invoca, regulada en el artículo 644.1, fracción primera del Código Electoral Local. En efecto, se argumenta que el legislador de Jalisco estableció una causal de nulidad de la elección que se actualiza cuando exista una vulneración a los principios fundamentales o rectores de la materia, mismos que están previstos en la Constitución Federal, que por su gravedad no le permita tener la certeza de que se respetó la libertad de sufragio o la garantía de la celebración de una elección libre y auténtica. Irregularidades que deben estar plenamente acreditadas, es decir, se prevé una causal de nulidad de la elección por violaciones a principios constitucionales. De esta forma, para declarar la nulidad de una elección, ya sea por violación a normas o principios constitucionales o convencionales, deben acreditarse incondicionalmente a rango pleno los 4 elementos o condiciones descritas con antelación, en la medida en que permitan garantizar la autenticidad y la libertad del sufragio, así como la autenticidad y la libertad de la elección misma, además de otorgar certeza respecto de los efectos derivados de los actos jurídicos válidamente celebrados.
Ahora bien, el Consejo General del Instituto Electoral Local estableció que se hizo la revisión de los requisitos establecidos en la normativa aplicable, incluidos los señalados en el mencionado artículo 382. Asimismo, señaló que no hubo incidencias graves, lo cual resulta suficiente para tener por cierto que se revisaron y se analizaron las objeciones y escritos de protesta, ya al quehacer un acto administrativo y jurídico de la administración pública tiene presunción de legalidad, por lo que las afirmaciones contenidas deben tomarse como ciertas, salvo prueba en contrario. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 523.2 del Código Electoral, resultaba necesario que el actor aportara prueba con la que acreditara su dicho, es decir, que la autoridad responsable no revisó y analizó los escritos, los argumentos que se tomaron en cuenta y cuál sería la trascendencia para el asunto, a efecto de que este Tribunal Electoral, de ser el caso, se pronunciara al respecto. Por lo anterior, este Tribunal Electoral no tiene los elementos para analizar la existencia de las omisiones alegadas y si las supuestas irregularidades son violaciones sustanciales que afecten normas y principios jurídicos relevantes en un régimen democrático, o bien para el proceso electoral o su resultado, o que impliquen una afectación o puesta en peligro de los principios o reglas básicas para el proceso democrático. En este contexto, en la propuesta se concluye que en el caso no están acreditados los extremos de la causal de nulidad de la elección por violaciones a principios constitucionales, de ahí que se propone que el agravio 11º es infundado. Finalmente, de los resultados se deduce que la votación válida, esto es, sin tomar en cuenta los votos nulos y los votos de candidatos no registrados, en esta elección quedó en 3.676.663. En este sentido, si el partido político Movimiento Ciudadano tuvo 1.626.789 votos, que representa el 44.25% de la votación válida, y la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco tuvo 1.440.024 votos, que representa el 39.17%, por lo tanto, la diferencia de votos entre el partido y la coalición citados fue de 186.765 votos, lo que en porcentaje representa una diferencia entre el primero y segundo lugar de 5.08%. Por lo que, con independencia de que no se hayan acreditado las irregularidades alegadas por el actor, en cualquier caso, las mismas no serían determinantes, toda vez que, como ya se dijo, la diferencia entre el primero y segundo lugares fue superior al 5% que establece el artículo 41, base sexta, párrafo cuarto de la Constitución Federal y el diverso 638.1, fracción séptima del Código Electoral Local. Por los razonamientos que contiene el proyecto de cuenta, se propone confirmar los cómputos parciales distritales en los distritos electorales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, relativos a la elección de la gubernatura del Estado de Jalisco y como consecuencia el cómputo final de esa elección en los términos de la presente sentencia. Confirmar el acuerdo identificado con la clave alfanumérica IEPC-ACG-196/2024 del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, por el que se efectúa el cómputo estatal y la calificación de la elección de gubernatura del Estado de Jalisco en el proceso electoral local concurrente 2023-2024, en el que se declaró la elegibilidad de la candidatura electa y se ordenó la expedición de la constancia de mayoría respectiva a Jesús Pablo Lemus Navarro. Es la cuenta, magistrado presidente. Magistrada, magistrado. Le agradezco la relatoría, abogada. Ahora solicito la colaboración del secretario relator escrito a mi ponencia, Samuel Martínez Pérez, para que dé la cuenta respectiva del juicio de inconformidad 159 del año que transcurre. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada y magistrado, doy cuenta con el proyecto para resolver el juicio de inconformidad 159 de este año, promovido por el partido Movimiento Ciudadano, en el cual impugna los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, así como la declaración de validez de la elección y la expedición de la constancia de mayoría a la planilla registrada por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco,
Todo ello respecto de la elección municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con motivo del proceso electoral local concurrente 2023-2024. Respecto de los agravios primero, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º y 21º, en los cuales el partido actor hace valer las causales de nulidad de votación recibida en casilla previstas en el artículo 636, fracciones segunda, tercera, quinta, séptima, décima, decimosegunda y decimotercera, en el proyecto se determina que los agravios son inoperantes, toda vez que únicamente ofreció como prueba las documentales consistentes en las hojas de incidentes y en el caso del agravio primero de jornada electoral, medios probatorios insuficientes para el análisis de las causales a estudio. Por lo que el partido político actor incumplió con la carga de la prueba a que alude el artículo 523.2 del Código de la Materia. Respecto de los agravios segundo y tercero, en que el actor plantea inconsistencias derivadas del número de boletas recibidas en las casillas o las sobrantes e inutilizadas que no se encontraron en ciertos paquetes electorales, por lo que plantea que dichas boletas faltantes pudieron ser indebidamente utilizadas, en el proyecto se determina que son infundados los agravios, debido a que el extravío de boletas, por sí mismo, no puede consistir en la base de nulidad de una elección como lo pretende el actor, puesto que la falta o el sobrante de boletas electorales no revela necesariamente un manejo indebido en las operaciones de conteo, y menos aún alguna irregularidad acreditada en cuanto a los votos. Además, el argumento del actor consistente en que la falta de boletas en los paquetes electorales encuentra su explicación en la circunstancia de que las boletas faltantes fueron indebidamente utilizadas, en forma alguna se encuentra acreditada. Consecuentemente, el agravio octavo se propone calificarlo como inoperante, toda vez que sus planteamientos se sustentan en los mismos hechos desestimados en los agravios segundo y tercero. Por lo que ve a los agravios cuarto y vigésimo, en los que el actor aduce violación al principio de separación Iglesia-Estado y laicidad, por motivo de una publicación de la otrora candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, con un cardenal y un mensaje de otro cardenal en un video publicado en Facebook, se determina que son infundados, porque con las publicaciones analizadas no se tiene plenamente acreditada una afectación a normas o principios constitucionales o convencionales en la elección de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Por lo que ve a los agravios quinto, sexto, séptimo, noveno, décimo y decimosegundo, en los cuales el actor reclama la difusión de propaganda política y encuestas fuera del periodo de campaña, en redes sociales y en medios impresos, los agravios se califican como infundados, toda vez que, con el material probatorio aportado por el actor, no se logra acreditar que las publicaciones que refiere hubieran afectado de manera determinante los resultados de la elección. Cabe precisar que, en la elección de San Pedro Tlaquepaque, los resultados arrojaron una diferencia de 11,934 votos entre el primero y el segundo lugar, lo que refleja una diferencia del 4.41% respecto de la votación válida, que fue de 270,598 votos. Finalmente, el agravio 19º se califica por una parte inoperante, lo relacionado con las supuestas irregularidades en la presentación de informes de gastos de precampaña, toda vez que con la emisión de la resolución y dictamen consolidado del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento de fiscalización, son ineficaces sus planteamientos en tanto que se subsumen a la resolución definitiva. Por otra parte, resulta infundado el agravio en el sentido de pretender se decrete la nulidad de la elección por el supuesto rebase a los topes de gastos de campaña atribuible a la otrora candidata de la coalición, en razón de que quedó plenamente acreditado por la documental pública pertinente que no se verificó el rebase alegado. En consecuencia, se propone confirmar en lo que fue materia de impugnación el cómputo municipal relativo a la elección de municipios del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Asimismo, se propone confirmar en lo que fue materia de impugnación el acuerdo 295 de este año del Consejo General del Instituto Electoral Local por el que se califica y declara la legalidad y validez de la elección de municipios del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Le agradezco su intervención, secretario relator. Magistrada, magistrado, a su consideración mis proyectos de cuenta.
Si no hay comentarios, por favor, secretario, toma la votación. Con gusto, magistrado. Magistrada por Ministerio de Ley, Liliana Alférez Castro. A favor de los proyectos. Magistrado por Ministerio de Ley, Ramón Eduardo Bernal Quesada. Con los proyectos. Magistrado presidente Tomás Vargas Suárez. Ratificando mis proyectos, secretario. Magistrado, registró 3 votos a favor. Gracias, secretario. Vista la votación emitida, registra en el acta de sesión que los proyectos previamente a consideración fueron aprobados por unanimidad de votos. Sí, magistrado, sí lo registro. Gracias. Discutidos y resueltos los asuntos listados en la convocatoria y visto el resultado de la votación sobre los proyectos de resolución presentados, con los que se ha dado cuenta ante la Secretaría General de Acuerdos, se elevan a la categoría de sentencia, ordenando glosar los mismos a sus expedientes respectivos, previa firma de la magistrada y los magistrados que intervenimos en esta sesión, debiendo cumplir en todos sus términos con las resoluciones de cuenta, cuyos puntos resolutivos deberán asentarse en el acta que se levante con motivo de esta sesión. Tomo nota, magistrado. Gracias, secretario. Agotado el orden del día, con fundamento dispuesto por el artículo 24, fracción 10ª del reglamento interno, siendo las 15 horas con 54 minutos del día 12 de agosto del año 2024, se da por concluida la presente sesión de resolución a la que fuimos todos oportunamente convocados. Les agradezco su participación. Que tengan muy bonita tarde. Buenas tardes.